Stanley Kubrick fue un director de cine muy extraño y enigmático. Algunos lo llamaron el director maldito por la simbología esotérica y cabalista que incluía en sus películas. Su extraña muerte está rodeada de misterio, ya que murió haciendo la película Eyes Wide Shut, en la que mostraba entre líneas la existencia del satanismo detrás de los gobiernos y la élite mundial. También existen rumores que relacionan a Kubrick y a la NASA ante la creación de una escenografía para falsificar el alunizaje del Apolo 11. ¿Qué secretos ocultaba Stanley Kubrick en todas sus películas? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Muchos de vosotros habréis notado desde principios del año 2012 hasta nuestros días que la temática sobre las películas que muestra Hollywood, el cine en general, ha ido aumentando sobre invasiones extraterrestres, seres de otro mundo que vienen a nuestro planeta, o cosas muy similares por el estilo. Parece que hay una tendencia para sensibilizar a la población sobre aquellas ideas ridículas de hace unas cuantas décadas, como los seres extraterrestres, para prepararnos ante la posibilidad real de que hoy en día pueda haber un contacto, si no es que ya lo ha existido, si ya ha existido. Con esto os quiero decir que las películas de ciencia ficción, o bueno, el cine en general, guardan muchas claves y pistas sobre lo que hay detrás de todo esto. El manipular a grandes masas es algo que se hacía, como por ejemplo en el MK Ultra de la propia CIA, porque sabían que si muchas personas siguen a algo, ya sea un símbolo, un ídolo, un cantante o una película muy famosa, pueden incluir mensajes subliminales para hacerse con el control de la mente de esas personas. Esto se relaciona con la figura de Stanley Kubrick, un hombre del cual vamos a hablar hoy y un hombre que ha sido también catalogado como el director maldito. Este hombre está relacionado con un montón de simbologías, leyendas que él mismo incluía en sus obras y que hasta hoy día son un total misterio. Lo más llamativo de Stanley Kubrick fue su extraña muerte, ya que en su última película antes de morir, una película llamada Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados, pretendía mostrar una trama oculta en esa película que decía lo siguiente: el gobierno que está detrás de los gobiernos controlando a todos los demás como títeres utilizan rituales satánicos con niños y muchas más atrocidades. El satanismo está en la cúspide de la pirámide. Eso es lo que pretendía decir Stanley Kubrick en esa última película, que ya os digo que le llevó a una extraña muerte. Pero de eso vamos a hablar después. Hay que mencionar que Stanley Kubrick era muy famoso entre los actores que participaban en sus películas por ser un hombre de precisión extremadamente técnica. Como podéis ver en pantalla, utilizaba el número áureo, la proporción divina, las matemáticas para encuadrar perfectamente todos y cada uno de los elementos que aparecían en sus películas. Además, tenía un carácter que muchos actores lo calificaban como repugnante, un hombre muy vasto que metía en situaciones de estrés muy grande a sus actores para sacar lo mejor de ellos en sus propias películas. Stanley Kubrick necesitaba superarse obra tras obra porque él sentía la necesidad de incluir esos símbolos ocultos para ese otro espectador muy distinto a lo común que sabe apreciarlos y observar. Muchas de sus obras han sido las siguientes: Lolita, Doctora Strangelove, 2001, Odisea en el espacio,
La Naranja Mecánica, El Resplandor, Full Metal Jacket y Spartacus, entre muchas otras. Creo recordar que tenía unas 13 obras completas. Pero como ya os digo, su última fue aquella llamada Ojos bien cerrados. En esta que hemos mencionado, la de Ojos bien cerrados, antes de continuar con las otras, participaban Nicole Kidman y el señor Tom Cruise. Nicole Kidman asegura la siguiente afirmación y palabras textuales sobre la extraña muerte del señor Kubrick. Dice que el señor Kubrick, antes de morir supuestamente por un suicidio, le llamó y le dijo: «Nos van a envenenar a todos tan rápidamente que no nos dará tiempo ni a estornudar». Esa fue la última conversación que tuvo Nicole Kidman con el señor Kubrick. Parece que le avisó antes de la muerte que iba a tener dentro de un tiempo. Pero sin ninguna duda, la leyenda más grande que ha envuelto la figura de Stanley Kubrick fue la supuesta participación de la creación de la escenografía, de toda la escena, del vídeo que se nos mostró en el alunizaje del Apolo 11. Es decir, la leyenda, el misterio dice que Stanley Kubrick fue quien falseó las imágenes de el alunizaje. Esto tiene mucha controversia. Unos dicen que fue verdad, otros dicen que es mentira. Sin embargo, hay datos muy esclarecedores sobre todo esto. Por ejemplo, Stanley Kubrick nunca volvió a pisar Estados Unidos desde el año 71 hasta muchos años después, cuando falleció. Lo que sí que es cierto en relación del Apolo 11, el alunizaje y Stanley Kubrick es que Stanley Kubrick se presentó en las instalaciones de la NASA para pedirle a la propia NASA que le cediera una serie de objetivos muy especiales que la casa Carl Zeiss había fabricado, como algo especial para hacer fotografía y visión del espacio. Se habían fabricado tan solo 6 objetivos de f0.7. Y claro, él necesitaba uno de ellos para poder hacer lo que tenía en mente para sus películas. Sí que parece que la NASA cedió a cambio de algo, y aquí entra la especulación, que sería montar el escenario de el Apolo 11 y el alunizaje. Pero claro, esto no lo podemos saber a ciencia cierta. Sí que sabemos que estuvo allí, hizo algún trato por esos objetivos, y lo demás ya no se sabe si es verdad o mentira. Pero os pongo en alerta sobre un documental falso que hay por ahí circulando, en el que aparece Stanley Kubrick afirmando que sí, que él montó la escenografía de la Luna y que lo hizo todo para engañar a la población. Veréis, ese documental que aparece él es un mocumental, con M, mocumental. Los mocumentales son los mayores elementos desinformativos que existen hoy en día. Es un documental normal que habla sobre un hecho totalmente asombroso, aportando muchas pruebas que en principio parecen reales, pero que en los créditos, cuando acaba el documental, te dice que todo ha sido una ficción para entretener y las pruebas son falsas. Hay un documental sobre la Luna y Stanley Kubrick que parece decirnos que sí, él lo montó todo, pero en realidad es falso. Que no se extrañe que esté pasando justo lo contrario, que a raíz del documental estén tapando la verdad de que él sí que construyó la escenografía de la Luna. Dejando esa parte de lado, me gustaría centrarme en otra de sus películas, La Naranja Mecánica. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de ella o la habréis visto. Nada más ver la película se nos viene una idea, para aquellos que sabemos un poco del mundo del misterio o estamos algo informados. La película habla de MK Ultra y se ve de forma muy clara cómo a un chaval normal le meten un montón de imágenes violentas constantemente segundo tras segundo durante mucho tiempo y lo vuelven un total criminal. Nos habla de cómo los medios de comunicación intentan hacerse con nuestra mente y manipularnos
Para mí esa es la esencia, como código oculto, que Stanley Kubrick ha querido mostrarnos en esa película. Pero hay muchos otros códigos ocultos, como por ejemplo la película de 2001, Odisea en el espacio. Lo que estamos viendo es, en primer lugar, la pirámide inacabada y el ojo del destino. Nos hace una clara referencia sobre la orden de los Illuminati y quienes están detrás del poder controlándolo todo. Además, la película nos habla de cómo entidades extraterrestres manipularon a los homínidos para crear al ser humano. Aquí Stanley Kubrick está metiendo códigos sobre la cultura sumeria, la teoría de los extraterrestres ancestrales, la teoría de que hay muchos elementos arqueológicos en nuestro día que no pueden ser explicados a no ser de una intervención extraterrestre, o también nos habla incluso de las máquinas de la inteligencia artificial, de cómo un día puede rebelarse ante el hombre. Pero sin ninguna duda la película también nos plantea esa visión de que el ser humano puede trascender a otra cosa, ir a otra dimensión y hacernos algo similar a Dios. Esta película tiene mucha iconografía y os aseguro de que si la veis, vais a ver todas estas claves que el señor Stanley Kubrick quiso implementar para el ojo que sabe interpretar. Si mencionamos la película El Resplandor, Stanley Kubrick lo que también intentaba implementar como su fondo de temática era la capacidad de la mente humana, hasta dónde podría llegar el límite de la psique humana. También habla de fenómenos paranormales, de cómo podemos producirlos nosotros mismos y de cómo esa energía se queda impregnada en un lugar. A su vez, en esa película hay también otros factores, como por ejemplo una numerología muy exacta y precisa, para nada aleatoria, que nos habla también del Apolo 11 y de claves que, bueno, también hemos comentado en este canal, que nos hacen pensar que él ya tenía datos privilegiados sobre todo esto. Hay muchas personas que afirman que Stanley Kubrick era un masón de grado 33. Y bueno, viendo toda esta iconografía, todo este conocimiento oculto en estas películas, podría ser totalmente real. Pero claro, aquí habría algo que no encaja. ¿Un masón de grado 33 asesinado por la propia élite en su última película? ¿Podría ser que este masón de grado 33, hipotético porque no lo sabemos al 100%, se rebelara contra ellos? ¿Quisiera mostrarle al mundo todo ese contenido oculto de satanismo, de control de un nuevo orden mundial, de seres extraterrestres, de la trascendencia de la mente humana? Porque todo esto aparecía en sus películas. Parece que se lo quitaron del medio porque ya se estaba pasando de la raya al mostrar tantos símbolos en sus películas. Y con este vídeo, a modo de pinceladas, para que ya vosotros investiguéis, os veáis las películas y saquéis por vosotros mismos esos símbolos, porque hay muchísimos, no os podéis ni imaginar, vamos a dejar este programa para que conozcáis al menos quién fue Stanley Kubrick y qué es lo que hizo. Para mí, el cine sigue guardando muchos secretos y también sigue ridiculizando temas totalmente reales para que nos despistemos, para que la gente diga: ah, los hombres de negro, Men in Black, eso son tonterías, ¿no? Son cosas del cine, son películas. Pero esas películas se basan en algo real y lo hemos visto muchas veces. Con esto el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez en la sección Expedientes Inexplicables de Gran Misterio os voy a contar un avistamiento ovni que parece que ha pasado hace unas cuantas semanas aquí en mi ciudad. Concretamente, como muchos sabréis, yo vivo en Torrent
y hay una sección de Torrent llamada el Vedat de Torrent, que es una especie de montaña muy grande. En esta montaña, en estos bosques, allí viven varios familiares míos, y como saben que a mí todos estos temas me gustan y los difundo, vieron una cosa rara y enseguida me llamaron al ver algo muy raro que se estaba presenciando el día 3, que fue viernes, de junio de este mes. Decían que acababan de cenar en un pequeño corral que tienen mis 2 tíos y mi primo, del cual también ha aparecido alguna vez en Gran Misterio, y se fijaron mucho en 3 extrañas luces que estaban en el cielo. 2 de ellas eran blancas y estáticas, y la tercera, que formaba un ángulo triangular con las otras 2, era de color rojo. No se movían para nada. Y ellos describen cómo esa esfera de color rojo empezó a desprender una especie de gancho o colita, como decía mi primo, y también tenía esa tonalidad roja. Ellos pensaron que eso no podía ser ningún tipo de avión, helicóptero y ni mucho menos una estrella que desprende una especie de cola de color rojo. Fueron un momento a hacer sus cosas y a los 15 minutos eso ya no estaba. Eran 3 puntos estáticos en el cielo que desaparecieron. Lo extraño es que a los pocos días volvieron a ver lo mismo. Esos 3 puntos estáticos, esa bola de color rojo que desprendía esa cola para después desaparecer sin hacer ningún tipo de ruido y nada más. Me ha parecido interesante esta historia porque yo sé que mis familiares no mienten, obviamente, los conozco desde que tengo conciencia, y me gustaría que si alguien vive en las cercanías o ha visto algo parecido desde el 3 de junio hasta hoy, que por favor se ponga en contacto conmigo, porque parece que esto es más común de lo que parece. Y claro, esto me lleva también a muchas reflexiones. Si el fenómeno ovni es real, que yo creo que sí, obviamente, y está desde siempre con nosotros, ¿por qué algunos lo ven y otros no? Pues yo creo que es porque hay mucha gente que cree en ello, y al creer en ello pasa más tiempo mirando las estrellas y haciéndose preguntas, y en ese tiempo de mirar las estrellas ve lo que los otros no ven cuando están mirando la televisión, por ejemplo. Eso es lo que me estoy dando cuenta con todos estos años, porque me parece que hay mucho más ahí arriba, pero nos adormecen. Algo muy similar al tema de este vídeo también. De estos familiares, de mis 2 tíos y de mi primo, también os contaré otra anécdota en el futuro sobre una extraña silueta, una cosa muy rara que vieron en un bosque, del cual yo también estaba presente. Y nada, con esto, esta vez sí, acabamos aquí el programa de Gran Misterio, y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Películas que aún no existen. Este concepto fue estudiado por Richard Feynman, creador de la electrodinámica cuántica y descubridor de un comportamiento extraño de la antimateria. Según